¿Conoce usted la oración del pecador? Por Gerald Weston. Un tema que se trata en la Biblia, muy conocido pero mal entendido, es el arrepentimiento del pecado. ¿Qué es arrepentirse? ¿Implica algo más que decir una simple oración? Hace unos 50 años era común en las casetas telefónicas encontrar pasquines que invitaban a recitar la oración del pecador, cuando realmente había casetas con teléfonos accionados por monedas. Otras veces encontrábamos un pasquín de esos al abrir la puerta principal de la casa. Los radioevangelistas nos invitaban a colocar las manos en el receptor y repetir la oración a medida que la recitaban. Todavía algunas personas recuerdan la oración y a veces un aviso de 1 minuto en el programa de algún predicador pide a los televidentes que la reciten. ¿Qué es esta oración? ¿Es acaso el camino a la salvación? ¿La conoce usted? ¿La ha recitado? Y si es así, ¿está a salvo ahora? Muchos creen estarlo, pero el cristianismo es mucho más que repetir una oración sencilla, aunque se haga con toda sinceridad. ¿Acaso la salvación es tan fácil? ¿Ya todo se ha hecho por nosotros? ¿O pide Dios algo más de nuestra parte? La oración varía un poco, pero en su versión más común dice así: Amado Señor Jesús, yo sé que soy pecador e imploro tu perdón. Creo que tú moriste por mis pecados y que te levantaste de la muerte. Dejo atrás mis pecados y te invito a entrar en mi corazón y en mi vida. Deseo confiar en ti y seguirte como mi Señor y Salvador. Para ser claros, no hay nada de malo en estas palabras si se entienden correctamente, pero ahí está el problema. La persona que las escucha en la radio, que ve un aviso en la televisión, que toma un pasquín en el supermercado o que llega a una reunión de reavivamiento religioso, ¿comprende realmente lo que significan esas palabras? ¿Las entiende usted? No se confíe. Una cosa es decir yo soy pecador, pero otra es comprender lo que significa en toda su profundidad. Conocí a una señora mayor que pidiendo el bautismo declaró que era pecadora, pero sinceramente no se le ocurría ni un solo pecado que hubiera cometido. No porque tuviera que confesar sus pecados a algún hombre. Realmente creía que nunca había mentido, ni odiado a nadie, ni robado nada, chismoseado ni tenido un mal pensamiento. Según ella, era una pecadora sin pecados. Ojalá alguno de nosotros fuera tan perfecto, pero lamentablemente todos hemos pecado. Romanos 3, versículo 23. Entonces, quien se emborracha esporádicamente o quien comete adulterio de vez en cuando, puede después de un episodio de culpabilidad y deseoso de resolver su problema fácilmente, recitar la oración del pecador, pronunciar unas pocas palabras y todo se arreglará. Las respuestas están en la Biblia. Para comenzar, ¿qué es pecado? ¿Qué es dejar atrás mis pecados? Las arenas movedizas de la moral. Mucha gente cree saber instintivamente lo que es pecado, ya que ciertas acciones suelen producir un sentimiento de culpa. ¿Acaso lo que define si algo es pecado es el sentimiento de culpa? Ir en contra de la propia conciencia si es pecado. Romanos 14, 23. Pero la conciencia en sí no define el pecado. Al fin y al cabo, no todos tenemos la misma conciencia. Definir el pecado como ir en contra de la propia conciencia sería reconocer la definición de pecado. Bien puede depender de las actitudes cambiantes de la humanidad. Para ver el problema con ese modo de pensar, basta mirar la trágica historia de la humanidad y la amplia gama de comportamientos que ha considerado aceptables. A lo largo de mi vida, conductas que eran mal vistas han logrado aceptación entre la mayoría. Un informe de Barna Research, publicado en junio del 2016, dice: las parejas de hecho son la norma actual. Los papeles y expectativas cambiantes de los sexos, el aplazamiento del matrimonio y la cultura secular llevan a más adultos a pensar que conviene cohabitar antes de casarse, el informe explica. En los Estados Unidos, la mayoría de los adultos piensan que la cohabitación es en general conveniente. 2/3 de los adultos, el 65%, están firmemente o de alguna manera de acuerdo con la idea de que conviene vivir con la pareja antes de casarse, comparado con 1/3, el 35%, que está firmemente o de alguna manera en contra. La moda de vivir en pareja antes de casarse está extendiéndose en muchas naciones industrializadas. Las actitudes varían mucho, pero según afirma Population Europe, el número de las parejas que viven juntas sin casarse ha ido en aumento. Ucrania, Lituania y Rusia presentan la menor incidencia de cohabitación en parejas entre las edades de 15 y 44 años, donde en el 2010 menos del 20% cohabitaban. Pero la cohabitación es más frecuente en Suecia y Estonia,
donde más de la mitad de las parejas menores de 40 años son parejas de hecho. Sin saber una definición correcta del pecado, ¿cómo es posible afirmar que deseo confiar en ti y seguirte como mi Señor y Salvador? ¿Cuál es el camino que se ha de seguir? ¿El que cada uno decida? ¿El pecador se ha hecho esta pregunta tan importante? ¿O sigue sus propios instintos y la influencia de conceptos populares? Preguntarse ¿qué haría Jesús? Es una cosa, saber lo que Jesús haría es algo muy diferente. Muchas personas que consideran a Jesucristo como su Salvador usan la palabra Señor con ligereza. ¿Qué significa? En el Nuevo Testamento, Señor casi siempre se traduce de la palabra griega kurios, que significa amo, o el de autoridad suprema. ¿Entiende el pecador que al invocar al amado Señor Jesús, está diciendo que ya no es Él, sino el poder superior quien determina el bien y el mal? Suena sencillo, pero ¿lo es? Como ya hemos visto, la mayoría en el mundo industrializado tiene normas de moralidad que no son las de aquel a quien llaman Señor. 1 Corintios 6:9. Entonces, ¿quién decide lo que es pecado? ¿La conciencia de cada persona guiada por la sociedad que la rodea o aquel a quien esa misma persona invoca como su Señor? La mayoría de las personas probablemente piensan en el pecado como asesinar, emborracharse, cometer adulterio, mirar pornografía y robar. Todos estos son pecados, pero ni siquiera la pornografía es objeto de condenación universal en un mundo moderno donde tu verdad quizá no sea mi verdad. El hombre que se emborracha o la mujer que engaña a su marido harían bien en decir una oración sincera, pedir verdadero perdón y suspender ese comportamiento, pero esto abarca mucho más de lo que parece a primera vista. Es vitalmente importante que no confiemos en las nociones personales de pecado. Debemos comprender por qué Cristo murió por mis pecados, y esto significa que debemos comprender la definición de pecado según la Biblia. Lea la definición del pecado según la Biblia en el próximo artículo. ¿Cómo definiría usted lo que es pecado?